Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a cubrir los fundamentos de la inteligencia artificial, cómo se construye un algoritmo que se basa en inteligencia artificial o lo que es lo mismo. ¿Cuál es la receta que tengo que seguir cuando yo quiera crear un algoritmo de inteligencia artificial? En esta ocasión lo que vamos a ver es la continuación de lo que ya hablamos en la clase anterior. Si anteriormente habíamos hablado de la introducción a la inteligencia artificial, habíamos visto que se trataba de una ciencia que intentaba mimetizar el lenguaje humano o la inteligencia humana, e incluso habíamos hablado de un pequeño mini reto donde quería que cada uno me escribiera en el foro alguna aplicación que se le ocurriera de la inteligencia artificial. Pues aquí vamos a ver cómo se hace esto, cuál es la receta que tengo que seguir, qué pasos debo llevar a cabo para crear mi propio modelo de inteligencia artificial. Pues básicamente hay tres cosas que tenéis que tener. Necesitáis ir a la tienda y comprar tres ingredientes para la receta de inteligencia artificial. El primer elemento son los datos, toneladas de datos. Cuantos más datos mejor para crear una inteligencia artificial. El segundo elemento de la receta de cocina es el modelo que sea que queráis construir, el algoritmo, el programa, el modelo matemático, las ecuaciones. Y vamos a hablar en las próximas transparencias y de hecho durante todo el curso de diferentes modelos de inteligencia artificial, así que vais a ver explícitamente los diversos que existen dentro de este campo. Y finalmente el algoritmo necesitará de potencia de cálculo, ¿vale? Entonces ya vamos a ver en las próximas tres transparencias esencialmente cada una de estas cosas, qué significa datos o cómo se obtienen los datos, qué significa un modelo de inteligencia artificial, por qué lo llamamos modelo, que básicamente es un conjunto de ecuaciones matemáticas que trabajan en conjunto para llevar a cabo una predicción, y cómo se suministran esos datos a un modelo para llevar a cabo una predicción y que por tanto ese modelo se tiene que entrenar con potencia de cálculo, con una máquina, con un ordenador. Pues bueno, paso número 1, los datos. Necesito datos, ¿vale? Luego voy a necesitar el modelo y luego voy a necesitar la potencia de cálculo para poderlo entrenar. Así que datos. ¿De dónde salen los datos? Los datos pueden venir de 50.000 millones de lados. Estáis conectados a Internet a todas horas. Y además pueden venir en diferentes formatos. Imágenes en formato, datos en formato de imagen, en formato de audio, de vídeo, de texto. Y esencialmente tenéis muchas fuentes de datos que podéis acceder a ellas de forma totalmente gratuita y que sirven para entrenar modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, se me ocurre que podríais capturar imágenes y vídeo y entrenar un modelo con vuestras imágenes de vuestro teléfono móvil o vuestra webcam para detectar elementos, como podría ser, por ejemplo, la cara, el rostro o la acción de una persona. Es el caso, por ejemplo, de Facebook, ¿vale? Donde ya lo dijimos en la clase anterior, cuando subimos una foto, ¡pam!, se reconoce la cara de las personas. Otro caso es cuando queremos suministrar texto a una red neuronal, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial que se base en información de redes sociales, un post de Facebook, un comentario en Twitter, una valoración de una aplicación de la App Store o de la Google Play Store. Ese sería otro tipo de información. También se puede enseñar a una inteligencia artificial con audios o sonidos y, por supuesto, también se puede suministrar información relativa al tiempo, ¿vale? Todo lo que es análisis de series temporales o incluso señales, información de finanzas, información de cuál será el precio de una criptomoneda, un Bitcoin, por ejemplo. Son solo algunos de los ejemplos de formas en los que pueden venir hoy en día los datos y datos que una red neuronal o un modelo de inteligencia artificial puede acaparar, puede llevar a cabo y entender. Vale, y estos datos, ¿dónde están? Porque, claro, vosotros tenéis un teléfono móvil, generáis datos publicando en Facebook, generáis un audio que mandáis por WhatsApp. Pero, ¿y si yo quiero obtener datos para entrenar un modelo de red neuronal? Pues bueno, los datos pueden venir de muchísimas fuentes. Yo aquí os he colocado unas webs que son un poco las más destacadas, las más top, las que todo el mundo tiene que conocer, y que si eres nuevo en Data Science o en inteligencia artificial, sin duda alguna tienes que ir de cabeza a visitarlas, ¿vale? Estas son Kaggle, por un lado. Kaggle básicamente es un repositorio enorme de fuentes de datos que puedes descargar y utilizar para entrenar tus propios modelos de inteligencia artificial. Incluso Kaggle va generando constantemente lo que llaman competiciones
donde alguien ha publicado un dataset, y si tú eres un analista de datos y creas un modelo para resolver el problema que se plantea con ese conjunto de datos, hay incluso dinero detrás de ellos, ¿no? Hay una valoración, una compensación económica para los mejores modelos que destaquen en una tarea determinada. Eso sí, cuidado que la competitividad es bastante alta, ¿vale? Se suelen presentar cientos o miles de personas para intentar rascar, yo que sé, el premio de $10.000 o de $50.000 o incluso de $100.000 que suele haber en algunos casos para optimizar o llevar a cabo la tarea de entrenamiento. Otra que también es muy interesante es el repositorio UCI Dataset, que básicamente UCI significa la Universidad de California Irvine, ¿vale? De ahí vienen las siglas. Este repositorio es interesante porque está generado por la Universidad de California, Irvine, y han ido recopilando a lo largo de los años pues datasets que iban utilizando al publicar un paper o al dar una asignatura para hacer análisis de un tipo o de otro. A día de hoy tiene ya, a ver que lo ve aquí, 488 datasets, por tanto es bastante grande. Así como tienes que estar registrado en Kaggle para poder descargar o acceder a alguno de los conjuntos de datos, el de la Universidad de Irvine es totalmente free, es totalmente open y puedes ir y descargar cualquier conjunto de datos. En particular te encontrarás con datos relacionados con la salud, finanzas, negocios, medicina, etcétera, ¿vale? Aquí os dejo la web de estos dos y os presentaré de hecho un tercero que es el ImageNet, un repositorio también de imágenes de código abierto que aparecerá durante el curso. Así que si yo me voy a una de estas webs, aquí, empecemos por Kaggle, vamos a poder ver todos los conjuntos de datos que hay, ¿vale? La web de Kaggle, por ejemplo, tiene centenares, yo creo que miles, millones de datasets aquí disponibles para vosotros. Hay información de restaurantes, hay predicción de ataques de corazón, un dataset de Clubhouse, que ahora es una red social que se ha puesto muy de moda, análisis de la felicidad mundial, películas de Netflix y shows de Netflix, el precio de clasificación creo que debe ser de propiedades, ¿no? Precios de las casas de Melbourne, información de telecomunicaciones, que hay un montón de cosas, ¿vale? E incluso acerca de las vacunas del COVID, veis que hay muchos datasets relacionados con el COVID. Básicamente, pues cualquiera que se precie puede venir aquí, subir un dataset y plantear un problema. En este caso, pues la gran mayoría están relacionados con empresas que han anonimizado sus datos y los han subido, o al menos un pequeño conjunto, para llevar a cabo alguna predicción de valores continuos o alguna clasificación en categorías y demás. Por tanto, podéis ver que aquí hay una gran cantidad de datasets, incluso podéis buscar uno específico, si os pica la curiosidad, os gustan las cosas frikis, podéis buscar un dataset de Marvel o algo así por el estilo y seguro que lo encontráis, ¿vale? Entonces aquí podéis ver detección de enfermedades pulmonares, por ejemplo, a través de radiografías, que será uno de los problemas que trataremos en el curso, predicción de embolias o de trombos, ¿vale? Análisis de emojis. Hay una gran cantidad de categorías, por así decir, ¿vale? En particular, a ver, si vosotros seleccionáis una de estas categorías o uno de estos datasets, yo que sé, el precio del oro, por decir algo, ¿vale? Aquí os vais a ir al conjunto de datos. En este caso podéis ver que en el lateral aparecen dos CSVs, un CSV que en este caso se llama Annual CSV y el otro es Monthly CSV. Podéis hacer clic, veréis aquí algunos de los primeros datos, por lo menos, podréis explorar las columnas, ver el detalle en versión compacta, incluso un poco de análisis exploratorio de las variables que hay por aquí. Si alguien ya ha trabajado en este dataset, os podréis ir al código que ya han subido otras personas, en este caso hasta 6 personas han trabajado en este dataset. Me he cogido uno cualquiera, ¿eh? Y por ejemplo, si yo hago clic en uno de ellos, podréis ver el código que esta persona ha escrito y ha decidido publicar en Kaggle acerca pues, del análisis exploratorio, de la limpieza de los datos. Luego aquí supongo que habrá creado algún modelo o habrá hecho algo con solo ha hecho análisis exploratorio esta persona, ¿vale? Entonces podéis fijaros que no solamente están los datos, sino que también está el código, los notebooks hechos por otras personas que programan en Python o en R, incluso sus hallazgos o sus resultados. Además, como os he dicho, si os pica esto de las competiciones, aquí en el lateral podéis ver que está la copita, compete, y si hacéis clic podéis ir y hostear, crear vosotros una competición. Si sois una empresa, tenéis unos datos, los subís aquí, podéis crear competiciones. Y si no, si hay alguna disponible, en teoría me debería aparecer aquí. Veo que está pensando.
Si no, recordad que también os tenéis que registrar para poder descargar unos datos, ¿eh? Si yo ahora voy aquí e intento bajarme alguno de estos conjuntos de datos, supongamos este CSV de aquí de ataques de corazón, cuando yo vengo e intento darle al botón de descargar, me va a decir, regístrate o entra con tu cuenta o lo que sea, pero necesitáis estar registrados para descargar la información de cualquier dataset de Kaggle, ¿vale? Es un sitio muy bueno para aprender, para que encontréis conjuntos de datos y que los utilicéis para hacer vuestros primeros análisis si no disponéis de datos, por así decir, de vuestra propia empresa. Este es el primero. El segundo es el repository de UCI Dataset. Veo que ya ha crecido. Es el UCI Machine Learning Repository. Casi 600 datasets y probablemente habrá algunos más si entras dentro de cierto tiempo. Aquí hay muchos datasets. Estos sí son totalmente gratis. Y si vais haciendo scroll para abajo os encontraréis muchísimas categorías. Hay la industria del automóvil. Hay relacionado con el cáncer de mama o el cáncer de pecho. Hay aquí los puentes de Pittsburgh. Hay aquí censos, hay aquí, mira, las corales de Bach, endocardiogramas, hay una gran cantidad de familias, ¿vale? Si queréis utilizar alguno de estos datasets, pues yo qué sé, lo único que tenéis que hacer es, pues venís para acá, hacéis clic en uno de estos, por ejemplo, el de enfermedad cardíaca, vendréis a la página donde se os muestra un análisis descriptivo de para qué es este dataset, un problema multivariado que usa muchas variables, con atributos que algunos son categorías, otros son números enteros, otros números reales, y para un problema de clasificación. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos atributos se disponen? Si faltan o no faltan datos, cuándo se donó, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis una descripción y para descargarlo simplemente, bueno, incluso papers, veo, se ha utilizado este dataset en papers, podéis ir y ver el paper donde se ha utilizado este conjunto de datos, donde se ha citado este conjunto de datos, y si lo queréis descargar, aquí arriba está el download de la carpeta de los datos y de la descripción del conjunto de datos, ¿vale? Por tanto, aquí es otra muy buena fuente donde podréis encontrar una gran cantidad de datasets si es la primera vez que os incursionáis dentro del mundo del análisis de datos, que es totalmente gratuito. Tercero y último, que aparecerá durante el curso, es el ImageNet. ImageNet es una página web muy famosa en el mundo de visión por computador donde queremos utilizar técnicas de aprendizaje profundo. Básicamente esto es lo que se llama un benchmark. Es un gran repositorio de imágenes, más de 14 millones de imágenes, y lo llamamos benchmark porque resulta que cuando nosotros creamos un nuevo algoritmo de imágenes, basado en imágenes, queremos comparar si el nuestro es mejor que uno que ya existe. Pues básicamente esta es la prueba de fuego que todo el mundo tiene que pasar. Tiene que utilizar el dataset de ImageNet con su nuevo algoritmo de imágenes y ver qué también clasifica para poder establecer una métrica comparada con los datasets o con los algoritmos que ya existían. Incluso ellos mismos plantean una serie de retos, tienen aquí muchísima información acerca del dataset, cómo se ha recopilado, las diferentes versiones uno tras otro que han ido saliendo a lo largo de los años. La última podéis ver del 11 de marzo de 2021. Y básicamente es un dataset que tiene 14 millones de imágenes, que no es poco. Se clasifican en 21.000, casi 22.000 categorías diferentes y hay de todo. Hay desde perros, gatos, elefantes, mesas, silla, ventanas, personas, hay de todo. Incluso dentro de lo que son animales hay jerarquías. Podéis distinguir entre un elefante africano y un elefante indio, que yo tengo ni idea en qué se diferencian, pero aquí existe como categoría. Por tanto, es un dataset bastante rico con 20, casi 2.000 categorías, ¿vale? Muchas imágenes de cada una de las categorías, ¿de acuerdo? Entonces, aquí desde la pestaña Download os redirigirá al conjunto de datos para poder utilizar, ¿de acuerdo? Y de nuevo hay muchísimos datos, muchísima información que podéis utilizar para entrenar vuestros propios modelos. Y a ver, como se suele decir, no hay que reinventar la rueda, no tenéis por qué generar los datos vosotros mismos si no tenéis acceso a datos para poder generar. A ver, si sois dueños de una empresa y ya capturáis datos de gente, de vuestros clientes, de vuestros empleados, de vuestros proyectos, se podrían utilizar esos propios datos. Pero si queréis meteros de lleno en el mundo de la inteligencia artificial o del machine learning y tenéis que empezar a practicar, utilizad alguna de estas páginas web, o Kaggle, o el repositorio de UCI Dataset, o bien el de ImageNet, si vais a trabajar con imágenes, para así disponer de conjuntos de datos open source totalmente disponibles
para vosotros, porque este suele ser uno de los primeros problemas. ¿Y de dónde saco yo los datos para poder hacer mis análisis? Pues bueno, estas fuentes que os he presentado son la mar de interesantes en este sentido, ¿vale? Pues básicamente estos son los sitios de donde descargar los datos, el ingrediente número 1. Ingrediente número 2, vamos a hablar de el modelo, el cerebro, ¿no? El modelo de inteligencia artificial intenta recrear el cerebro humano. Queremos que trabaje como lo hace el cerebro de un humano. ¿Y cómo trabaja el cerebro de un humano? Pues básicamente con señales químicas y eléctricas que permiten que los humanos veamos, sintamos, tomemos decisiones y demás. Por ejemplo, ahora mismo, dentro de mi cerebro, hay neuronas comunicándose las unas con las otras que me permiten ver estas transparencias, hablaros a través del micrófono, explicaros estos conceptos, incluso tomar alguna decisión de si me tengo que mover a una web o volver aquí o lo que sea. Entonces, lo que hacemos cuando desarrollamos modelos de inteligencia artificial es esencialmente intentar recrear, mimetizar ese cerebro humano matemáticamente para obtener una serie de ecuaciones y crear lo que llamaremos un modelo de red neuronal artificial, ¿vale? Por eso se diferencia un cerebro artificial de un cerebro humano o de un cerebro biológico, por así decir. Entonces, esta información de procesar los datos, crear un modelo e intentar obtener un resultado está inspirado en el cerebro humano. De nuevo, ya sé que puede sonar un poco raro si es la primera vez que te metes dentro de este campo, pero una red neuronal artificial es esto, es un conjunto de ecuaciones, una gran cantidad de números, de fórmulas, ecuaciones matemáticas que intentan mimetizar, recrear, hacer una copia de qué es lo que ocurre dentro del cerebro. Entonces realmente es una arquitectura que intenta llegar a ser tan complicada o más incluso que algo biológico como es el cerebro de una persona humana. Entonces, si nosotros abriéramos un cerebro humano y fuéramos capaz de llegar al nivel de detalle, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos millones y millones y millones de neuronas biológicas interconectadas entre ellas. Pues aquí podéis ver que mi modelo de red neuronal artificial intenta recrear exactamente eso, una serie de puntitos negros, que serían como las neuronas, que queremos que se interconecten las unas con las otras, y por eso aquí hay rayitas de todos los colores y sabores conectando todas las neuronas de lo que llamamos una capa con todas las neuronas de la siguiente capa, y así sucesivamente hasta construir una gran arquitectura, una gran red neuronal. Para entrenar esta red neuronal, pues bueno, si el modelo quiere detectar objetos, por ejemplo, o entender texto, o entender información tipo audio, intentar replicar alguna parte de la inteligencia humana, pues ese cerebro tendrá que estar preparado para que las entradas de los datos, el input de la primera de las capas, sea esos datos que nos rodean, esos que os habéis descargado de Kaggle, de Lucy Dataset o demás, y a partir de aquí procesarlos de forma que vaya pasando la información capa a capa hasta dar una salida, hasta dar un resultado, una predicción, una clasificación, lo que sea. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a construir cerebros artificiales, modelos de red neuronal artificial muy poderosos, pero sin escribir ninguna línea de código. Vamos a automatizar todo este proceso con las diferentes herramientas que os presentaré a lo largo del curso. Vais a ver que crear modelos de inteligencia artificial sin escribir líneas de código se puede hacer, puesto que alguien ya se ha encargado de preparar herramientas que nosotros podamos utilizar. Aquí, de hecho, aparece una de las palabrotas que yo ya he nombrado, el deep learning, la profundidad. ¿Qué significa esto de profundo? Pues básicamente, a ver, aquí yo podría tener una capa de entrada que tomara los datos que quiero percibir, el audio, la imagen, el texto, lo que fuera, y podría tener una capa que me diera el resultado, simplemente conectar una capa con la siguiente, lo cual no me serviría de mucho, porque aquí lo que prima es la profundidad. Cuantas más capas añadís, básicamente estáis construyendo una red neuronal profunda. Apiláis una capa, encima de otra capa, encima de otra capa, encima de otra capa. Incrementamos el número de capas, de modo que la red neuronal no es directa, no es feed forward, sino es que se convierte en una red profunda. Hay muchas capas. Ahí es de donde viene el término deep learning o aprendizaje profundo. Básicamente son una gran cantidad de neuronas, una gran cantidad de ecuaciones apiladas en forma de capas una encima de las otras e interconectadas, de modo que la capa primera está conectada con la segunda, neurona a neurona, todas las neuronas de la segunda capa están conectadas con la tercera y así sucesivamente, ¿vale? Esto es a muy alto nivel,
¿vale? Esto es el cerebro, el modelo, y lo que le vamos a enseñar simplemente será a tomar una serie de datos de entrada y que estas interconexiones se vayan disparando tal cual lo hacen las neuronas biológicas hasta podernos dar un resultado al final, ¿de acuerdo? Esto, de nuevo, es a alto nivel. Luego, en el primer modelo que utilicemos inteligencia artificial y en el segundo, que también vamos a usar redes convolucionales y demás, vamos a hablar de esto con mucho más detalle, ¿vale? Pero era para que tuvierais una idea general de qué significa un modelo de inteligencia artificial, ese gran conjunto de ecuaciones matemáticas y cómo lo que hacen es mimetizar el comportamiento de un cerebro humano, ¿no? Un cerebro biológico. El tercer y último modelo en inteligencia artificial es la computación, ¿vale? Primero eran los datos, segundo era el modelo, la tercera parte, el tercer ingrediente era la computación. Como hemos dicho antes, pues el cerebro humano consiste de millones y millones y millones de neuronas intercomunicadas que básicamente necesitan llevar a cabo activaciones, ¿no? Biológicas, químicas, eléctricas, en el caso del cerebro humano, pues en el caso del cerebro artificial, un modelo de IA necesita potencia de computación, necesita básicamente chupar electricidad y que tengamos un ordenador, tengamos un dispositivo capaz de leer esos datos, pasarlos al cerebro de la red neuronal artificial y a partir de aquí que ese modelo empiece leyendo los datos, chupando los datos, intentar hacer predicciones que se acerquen a la realidad, intentando entender esos datos. Realmente lo que ocurre es que en un ordenador tendremos o bien la unidad de procesamiento o bien la tarjeta gráfica que se encargará de llevar a cabo esas operaciones, esas predicciones, encontrar los errores e ir ajustando para que las neuronas vayan dando cada vez predicciones más optimizadas. Esa es la clave, ¿no? Incluso a día de hoy se desarrollan o se crean chips ya optimizados para poder hacer aprendizaje de redes neuronales artificiales, lo cual es increíble porque a día de hoy la capacidad de cálculo está incrementando a marchas forzadas, casi se está duplicando cada 3 meses. Nos encontramos en un punto que las máquinas son cada vez más potentes, un crecimiento claramente exponencial, y esto tendría que asustarnos porque significa que cada vez en menos tiempo podemos tener máquinas mucho más potentes y que pueden llevar a cabo entrenamientos y predicciones casi sin pestañear, ¿vale? Aquí os dejo un gran artículo de OpenAI para que le echéis un vistazo si os gustaría ver un poco más en detalle todo esto que os estoy comentando de la potencia de cómputo, cómo se va incrementando y demás. Pero la verdad es que es cuanto menos interesante y que realmente si queréis saber cómo está evolucionando, qué ha pasado en los últimos años, las tendencias y demás, OpenAI es una de las empresas que sin duda alguna tenéis que conocer y que de hecho iremos citando algunos de sus artículos y posts a lo largo del curso. Pero aquí es importante saber que la potencia de cálculo está avanzando exponencialmente y que a día de hoy tenemos unas muy buenas herramientas ya disponibles para poder entrenar esos modelos de red neuronal artificial. Entonces, ingrediente número 1, los datos. Esos datos se pasan al ingrediente número 2, el modelo, y se entrena a través de un ordenador, una máquina, un dispositivo, una tarjeta gráfica que sea capaz de llevar a los cálculos, las predicciones y corregir los errores del modelo paulatinamente mientras se le van suministrando los datos. Eso es grosso modo las 3 grandes patas que os quería enseñar y que de nuevo veremos mucho más en detalle en los temas del curso, cuando vayan apareciendo los conceptos más específicos. Así que esto es todo lo que os tenía preparados para esta clase. Espero que la hayáis disfrutado. En la siguiente hablaremos de la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado cuando entrenamos modelos de inteligencia artificial. Así que espero que os haya gustado estos 3 ingredientes que nos van a acompañar a lo largo del curso. Ahora ya sabéis un poquito más qué os hace falta para crear un modelo de inteligencia artificial y nos vemos en la próxima clase con más info sobre ese entrenamiento de modelos.